Nosotros queremos saludar a todas las iglesias que están asistiendo por el satélite con la paz del Señor Jesús. Nosotros estamos aquí directamente desde el Manaim de Domingo Martins en la transmisión de la Escuela Bíblica Dominical para todas nuestras iglesias y hermanos que están conectados con nosotros y dando continuidad al tema que nosotros hemos hablado sobre Apocalipsis. Pero por este instante, nosotros hemos hablado sobre un asunto que es referente al momento histórico que vivimos hoy y es referente a nosotros de una forma diferente de aquello que el mundo ha entendido. Por cuanto el mundo conmemora algo histórico, la Iglesia del Señor tiene un entendimiento profético de aquello que está desde la eternidad preparado para nosotros. Y es importante que los hermanos puedan comprender que este es el momento, que el significado de este momento para nosotros, de aquello que es profético para expiación nuestra de la Iglesia del Señor. Es muy importante saber la conexión que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús dijo, las Escrituras son ellas que testifican de mí, la palabra Escritura está siempre relacionada con el Antiguo Testamento. Entonces Jesús habla que las Escrituras hablaban de Él. Y nosotros buscamos aquello que está en muchas partes, en muchos textos del Antiguo Testamento. Buscamos los acontecimientos, los hechos que culminaron con el sacrificio y la muerte del Señor Jesús, aún trayendo lo que para nosotros fue de mucha importancia. Lo que se ve cuando se abre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está tratando de un asunto profético con relación al Nuevo Testamento. Pero la figura central, la figura que comanda en el Antiguo Testamento es la figura del Padre. Yo estoy diciendo esto porque los hermanos que leen la Biblia, que les gusta meditar en la palabra del Señor, tienen que entender esto. Es que abrió el Antiguo Testamento, la figura es el Padre. El énfasis en el Antiguo Testamento es el Padre. El Hijo estaba oculto en el Antiguo Testamento, también como el Espíritu Santo. Es verdad que en el Antiguo Testamento esas figuras se repiten como profeta, como sacerdote, como rey. Ellos integran prácticamente el sentido de la Trinidad del Nuevo Testamento. Está allá en el Antiguo Testamento. Pero lo que nos llamó mucho la atención fue que el Padre, Abraham, él atiende el sentimiento del Dios Padre. El Dios Padre transfiere su sentimiento en la figura de Abraham. Entonces Abraham integra el dolor del Padre. Todo aquel movimiento, llevar a su hijo Isaac con el cuchillo, la leña, el fuego, toda aquella preparación, toda la visión de lejos, cuando Abraham de lejos, él ve el Calvario, el Padre de lejos, desde allá en la eternidad, él ya estaba viendo el sacrificio de su hijo, él ya estaba viendo el Gólgota, él ya estaba viendo el sentimiento del propio hijo, el dolor del hijo, y él miraba de lejos todo aquel espectáculo profético. Y por eso su dolor, él quiso mostrar en Abraham como un hombre, y a nosotros como hombres, el dolor del Padre. Cuando nosotros vemos a Jesús en su sacrificio y su muerte, en su ministerio, nosotros vemos el dolor de Jesús. Nosotros nunca evaluamos el dolor del Padre, ¿no es verdad? Siempre estamos viviendo y viendo ese tiempo ahora, una celebración
que todo el mundo hace, histórica. Nuestra celebración, como el pastor dijo y se refirió, es profética. Entonces, lo que importa para nosotros hoy es el dolor del Padre cuando abrimos el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el dolor del Hijo. Existe el dolor del Espíritu Santo. El dolor del Hijo fue en su ministerio. Para nosotros, a mi ver, ahora humanamente hablando, yo entiendo que el peor dolor fue descender, la venida de Jesús, porque Él descendió de su gloria para vivir como hombre aquí. Y hubo un momento que el Señor Jesús tiene un momento histórico y también profético. Él está ante el pórtico y el altar. El pórtico era el lugar que daba visión para quien estaba entrando en el templo. Entonces la multitud venía para la Pascua, porque la Pascua era una celebración constante. Desde niño Jesús también conocía aquella fiesta. Mas hubo un momento en el que Él se detiene delante del pórtico y del altar. Él mira en el pórtico y ve una multitud que no sabía qué estaba haciendo. Entrando, saliendo, ovejas aquí, sacrificando por allá. Y Él mira del otro lado, el altar, donde Él sería la oveja. Él ve a la oveja allí herida. Él ve la sangre derramada. Y Él se coloca en aquella posición. Y dice así: si yo no fuese a aquel lugar para el altar de la oveja, ¿quién va a salvar a esta multitud? Entonces, el sacrificio de Jesús no era simplemente un sacrificio de un momento. No era un sacrificio que vendría después, proféticamente, claro que sí, pero en aquel momento era el dolor ahora del Hijo, sabiendo que iría al Calvario, sabiendo que Él era la oveja, herida, expuesta. ¡Qué dolor! Alguien pensase así. La misma visión profética de Sansón, cuando él abrió el león como si fuese un carnero, un cabrito. La fuerza del Espíritu Santo lo mantuvo y lo sustentó. Y lo que es muy importante es que Abraham, él hace todo para ser obediente él mismo. Él no mueve y él no se mueve con nada. Él tenía todos los motivos para decir así: no voy a matar a mi hijo. Mas él es obediente a sí mismo. Entonces, esta es la obediencia que nos incomoda para ser obedientes. Y es exactamente el asunto que el pastor ha dado relativo al pecado original, que fue desobediencia. Mas el Padre, Él mantuvo la obediencia delante de toda la lucha y dolor y sacrificio de su propio Hijo. Voy a pasar la palabra a nuestro compañero, el pastor Alexandre, para que él comience a formular las preguntas, para que la iglesia responda. Entonces, hermanos, dentro del tema que estamos proponiendo en esta mañana, la enseñanza de la Escuela Bíblica Dominical, la primera pregunta para los hermanos es la siguiente: ¿qué relación histórica y profética podemos encontrar en los textos de Génesis 22:6 y Juan 19:17? Dos textos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, la relación histórica y profética. Los hermanos van a identificar en estos dos textos. Yo pienso que 3 minutos es suficiente, ¿no es verdad? Ahora, solo una observación aquí. Aquí hay una palabra inferir. ¿Qué usted entiende aquí? Entonces usted está... ¿Cuál es la inferencia? ¿Qué usted está entendiendo de esta relación aquí? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que nosotros vamos a alcanzar al tomar los elementos que están en este texto y en este texto? Entonces, 3 minutos.
Bien, nosotros regresamos ya con las respuestas. Ciertamente los hermanos han buscado la escuela bíblica dominical, la participación de la iglesia, que es muy importante. Y nos hemos dado cuenta de esto en las escuelas bíblicas, de la participación de los hermanos, en todos los hermanos de las iglesias, en jóvenes, señoras. Y esto ha sido con un resultado muy bueno para el entendimiento de lo que el Espíritu Santo ha propuesto en la enseñanza de la palabra. Y ciertamente, seguramente hay algunas respuestas que han quedado todavía, pero nosotros no terminamos todo aquí. Solamente son pocas respuestas las que damos y nosotros traemos aquí algo que es condensado de algo que se observa y que está siendo hecho en la pregunta. Y ciertamente los hermanos tendrán todavía más resultados que van a alcanzar mucho más a lo que nosotros vamos a alcanzar aquí. Y el beneficio es que la iglesia siempre alcanza más que nosotros. Nosotros estamos en este momento, un solo momento, pero las iglesias están durante toda la semana, están en una dinámica en los cultos y nosotros tenemos en las iglesias y hemos sentido que el resultado en las iglesias es muy grande. Entonces, en la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué relación histórica y profética podemos encontrar en los textos de Génesis 22, 6 y Juan 19, versículo 17? La respuesta que nosotros tenemos para los hermanos es la siguiente. Está en Génesis 22, 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. El texto de Génesis. El texto de Juan es el siguiente. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Juan 19, 17. Entonces nosotros vemos aquí los dos textos. Abraham y Isaac juntos, Isaac llevando la leña, y aquí el Señor Jesús llevando la cruz del Calvario. La cruz en la cual él sería crucificado. Es importante apuntar aquí la posición de Abraham. Él, el Padre mismo, él proveyó la leña. Él mismo proveyó todo el material para la crucifixión del Hijo. Ahí estaba el gran dolor del Padre, cuando junta todo. Cuando habla así, leña, está hablando de personas, está hablando de las multitudes. Él permitió, él está hablando de madera, él permitió que todo aquel alboroto de gente estuviese presente en la muerte de su propio hijo. Era la entrega de su propio hijo y él mismo preparó. Y ambos suben, padre e hijo, aquí. Ambos suben al Calvario. Aquí, él solito, Jesús solito. Él va solo. Él lleva la leña, que era la cruz, en las espaldas. Cargó el peso, todo el peso, porque los asnos quedaron abajo y los jóvenes quedaron atrás. Aquellos que no habían entendido. Ellos no habían entendido la subida de Abraham con Isaac. Ellos no entendieron nunca. Ellos entendieron cuando volvieron, ya glorificado. Pedro y Juan solo entendieron después de ver a Jesús glorificado. Ellos no entendieron esa subida. Y Jesús sube aquí, solito. Y el lamento de él es: Dios, ¿por qué me desamparaste? ¿Por qué me desamparaste? Porque es el dolor del hombre. Entonces, estamos mostrando, apuntando aquí, la verdad del Calvario. Aquello que pasó con nuestro Salvador. Aquello que fue el motivo de nuestra salvación, de nuestra liberación, de nuestra sanidad. Aquello que Él preparó, dándonos la vida eterna. Porque fue aquí, Él fue exprimido. Y cuando Él fue exprimido, el Espíritu descendió en beneficio nuestro. Y el dolor del Padre, el dolor del Hijo, la sangre que Él derramó, que es la sangre de la oveja que era derramada allá en el altar,
fue la misma que Él derramó de arriba hacia abajo, en la cruz. Entonces, donde los brazos para la multitud y de arriba hacia abajo, el proyecto de Dios que abraza al hombre para salvación. La segunda pregunta para la iglesia en esta mañana es la siguiente. ¿Cuál fue la recomendación del Señor Jesús a sus discípulos en el texto de Lucas 22:46? El Señor Jesús hizo unas recomendaciones en aquel momento en el que le estaba pasando, y estas recomendaciones están en este texto. Entonces los hermanos van a buscar la respuesta a esta pregunta aquí. La segunda pregunta, ¿cuál fue la recomendación del Señor Jesús? Vamos a dar 2 minutos para que los hermanos respondan. Bien, hermanos, estamos aquí de retorno con la respuesta de la segunda pregunta que fue presentada en esta mañana. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la recomendación del Señor Jesús a sus discípulos en el texto de Lucas 22:46? Y la respuesta es el versículo que destacamos. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. La respuesta del texto, del propio texto, para que los discípulos puedan levantarse, orar y así puedan escapar de la tentación. El texto es bien claro de los momentos de dificultades del Señor Jesús. Él quería la presencia de aquellos compañeros que estaban con Él. Y la comunión, la necesidad, Él estaba mostrando que aquel descanso que los discípulos tenían, ellos no estaban entendiendo. Ellos no sabían lo que estaba por venir. Porque Pedro, más adelante, cayó en la tentación. Los hermanos están entendiendo. Pedro fue a la tentación porque naturalmente estaba avisado, estaba advertido. Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Porque hay un momento cuando el adversario viene para destruir. Él viene para acabar con todo. El hombre no puede estar durmiendo. Él tiene que estar de pie en esta hora y vigilando y orando. Es la oración la que nos va a llevar. El mundo está ahí desafiando. Las luchas están ahí. Ellas vienen. No hay por qué no venir. Ellas vienen para el mundo entero y para nosotros también. Pero nosotros vamos a vencer en la oración y de pie. Gloria a Jesús. Y nosotros vamos aquí en la tercera pregunta. Es la siguiente. ¿Quién iba al frente de la multitud y cuál fue la forma utilizada por el traidor para identificar a Jesús entre los 12? Esta pregunta nosotros ya vamos a dar respuesta a los hermanos porque es más objetivo y también podemos anticiparnos un poco a la siguiente. Entonces la respuesta a la pregunta es la siguiente. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Lucas 22:47. Entonces, ¿quién iba delante de la multitud? La respuesta fue ¿quién? Judas. ¿Y cuál fue la forma que él utilizó para traicionar a Jesús? Identificar a Jesús dentro de los 12. Y Jesús llegó delante de Jesús y con un beso le identificó, lo traicionó. Y para que él fuera preso, para aquellos que estaban buscando su captura. Los hermanos a veces hacemos la pregunta, si Judas estaba del otro lado, no estaba entre los 12, pero sucede que eran los 11 más Jesús, porque ellos se parecían. Él se aparecía con los apóstoles, con los discípulos, eran los 11 más Jesús, entonces eran 12, porque el otro estaba del otro lado. Entonces, él era el complemento de los 12 ya. Mas es muy interesante esta cuestión porque vamos a ver más adelante aquello que es fundamental
en el texto para ser respondido de acuerdo con el texto. La pregunta ahora va a ser de acuerdo con el texto. El pastor va a hacer la pregunta. ¿Cuál fue el ambiente y cómo fue preparada la traición? Usted va a encontrar esto en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 1. ¿Qué los hermanos encontraron? Vamos a ver si los hermanos encontraron lo que nosotros encontramos. Lo dejó. Dejaron ahí. Esto ahí no debería Borren estar. los demás. Solo deje uno solo. Si no, está fácil para todos. Sí, les queda muy fácil. Entonces vamos a encontrar lo que los hermanos encontraron en la fiesta de la Pascua. Fue en aquel ambiente. La multitud estaba en Jerusalén y era importante que fuese la fiesta de la Pascua porque la población de Israel venía toda para Jerusalén, porque venía una vez por año. En la fiesta de la Pascua salían de todas las ciudades y venían a Jerusalén porque era la fiesta especial. Era la primera fiesta del año. Abría el año con la fiesta de la Pascua. Y era muy importante que todo el mundo estuviese presente ahí, porque no era solo Israel. La ciudad, por ejemplo, de Jerusalén era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde las caravanas de comercio, de intereses, pasaban, todas ellas pasaban por Jerusalén. Y ellos se acomodaban allí, había muchos lugares donde las personas quedaban, había una cantidad grande de gente, y en el proyecto de Dios era importante que el mundo estuviese allí para que nadie se disculpase del hecho, no solo de la muerte, mas también de la resurrección. Vamos entonces, la fiesta de la Pascua. Esto es muy Puede importante, hablar. que en la Pascua, en el camino de Maús, le dijeron, tú eres extranjero, porque todo el mundo está sabiendo. Fue algo notorio que había una multitud de varias naciones, de varios lugares, y entonces fue una publicidad muy grande el acto. Es verdad. Él está hablando en la resurrección. En la resurrección, entonces, en el camino de Maús, los discípulos preguntaron a Jesús, tú eres el único forastero, extranjero, tú eres la única persona que no sabe nada aquí. ¿Viniste de dónde? ¿De qué lugar viniste? Hasta se enojaron Lo con dejaron. Jesús, ¿no es verdad? Ahora, segundo ahí, puede hablar. El segundo aquí es buscar matarlo. Está en el versículo 2 de Lucas 22. Puede continuar. También la presencia del adversario en el versículo 3. Y a la forma en que todo el ambiente fue preparado. Y eso, miren, esto es muy importante, porque la operación contra Jesús, contra el sacrificio de Jesús, no es simplemente del hombre. ¿Quién está siempre ahí, presente, para usar al traidor? La función del traidor es la peor que existe en la palabra de Dios y en la historia del mundo. No existe nada que se compare al traidor. Porque vean los hermanos aquí. Aquí era el momento donde todo el mundo estaba alegre. Y ya estaban buscando cómo matarlo. La preocupación no era la fiesta. La religión hace esto. Ellas esconden el intento del adversario. Ellos hacen la fiesta. No, ahora reunión de parejas. Y van a aquella confusión. No, ahora vamos a traer y hacer la fiesta de la iglesia en nuestra piscina. Todo el mundo vestido con hawaiana. Hay esto. El pastor es el primero en acercarse, en ir, con sus piernitas ahí. Entonces, vean, el centro de todo aquí es este. Y fue esto. Y después que el mal entra en la vida del creyente, porque Judas, él conocía todo. Se acaba todo. Ya no hay retorno. Solo existe un lugar para él. Es un árbol seco para él
agarrarse. La vida que no tiene ningún valor. Entonces usted toma aquello y es la muerte. Él expone su interior. Fue aquello que sucedió. Cayó allí un Judas y expuso, ¿saben qué? Su interior. ¿Saben por qué se abrió? Para mostrar que el dinero que está allí, allá abajo, que alegró en aquel momento, que era de la comida, que era del interés personal, ¿de qué sirvió? Quedó expuesto para todos. ¿Están viendo? Ahí está. Él quedó con las monedas, no valió nada. ¿Y qué quedó de él? Es lo que queda del traidor. El vientre abierto, expuesto, las entrañas, el mal olor, aquello que no es para ser visto. No existe traidor, no existe. En ninguna parte del mundo no existe traidor que no tenga su recompensa. Porque él ya heredó de su compañero, Judas. Y no sirvió de nada para él. No El sirvió dinero de no le nada para él. sirvió. No sirvió de nada. No hizo nada. Terminó la bendición. Muy bueno. Bien, la segunda aquí, tratando cómo lo entregaría en el versículo 4. Cómo fue hecho el tratamiento y cómo Jesús sería entregado. Hablé ya No, esto. ¿usted habló del 3? No, habló del 3. Entonces, tratando cómo lo entregaría. Tiene que prestar atención. En el versículo 4, cómo fue hecho la trampa, cómo sería Jesús entregado. Y se unió con las autoridades. Ahí fue, dentro del mismo versículo 4, fue el tratamiento y el acuerdo de la unión con las autoridades que estaban listas para recibir el resultado de la traición. Ellos estaban en un ambiente. Había alegría, estaban todos alegres. Dinero corriendo. Con cierta festividad ahí. Solo aquí. La alegría que ellos tenían es porque Jesús no tomaría su lugar, el lugar de los religiosos. Por eso los religiosos mataron a Jesús. Entonces lo mataron. Muy bien, qué maravilla. Él no va a tomar nuestro lugar. Ahora, quien va a continuar mandando somos nosotros, los religiosos. Vamos a decir cómo Dios tiene que hacer. ¿Para qué Jesús? Si nosotros tenemos todo, tenemos la ley, tenemos Biblia, tenemos todo. ¿Para qué Jesús? Ese es el problema. ¿Para qué Jesús? ¿No es verdad? En una religión, ¿qué va a hacer? ¿Qué Jesús está haciendo en una religión donde hay gospel, donde hay todo? ¿Para qué Jesús? Solo va a perjudicar, ¿no? Solo va a perjudicar. Estaban alegres porque recibieron dinero. Y hay Estaba algo todo muy óptimo. importante. Es que ya lo trataron como, ya definieron el precio. El precio que sería el precio de la traición de él. Y buscaban allí la oportunidad, el momento ideal. En el versículo 6 decía el momento ideal en el que él sería entregado. Entonces se trata del precio, se negocia y luego en qué ambiente va a prepararse para la traición. Y el traidor hace todo escondido. El traidor sabe cómo hacer. Él espera 3 años, 4 años, 5 años, espera 10 años, espera un tiempo para el traicionar y acabó. El único país del mundo donde no hay traidor es Brasil. Las personas están tan satisfechas. La fiesta es todo, no pasa nada. Mas ese es el mundo. La traición es en el mundo. Ahora, traicionar la sangre inocente no es juego. Entonces, aquella relación de eventos que hablan del momento que llevó a Jesús a aquel momento fue una trama bien organizada, bien hecha, propia de un traidor profesional. Porque el traidor profesional fue aquel que mandó hacer todo. Muy bien. Vamos a dejar nuestro abrazo a nuestros hermanos. La paz del Señor.